Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 2 de Ciencias de los Materiales. Hoy estaremos hablando de las propiedades mecánicas y físicas de los materiales. Así que podemos definir que las propiedades mecánicas de un material se define como éste responde a la fuerza externa. Entiéndase con fuerza externa o por fuerza externa la tensión, la compresión, el impacto, entre otros. Así que tenemos resistencia mecánica, no es más que la capacidad de soportar esfuerzos sin romper el material. Es decir, la capacidad intrínseca que tiene el material de recibir cierta capacidad de impacto antes de romperse o sin romperse. ¿En qué sentido tenemos? Resistencia a la tracción, resistencia a la compresión y resistencia a la fatiga. Como observamos, tenemos la resistencia a la tracción, no es más que la máxima tensión que soporta un material antes de fracturarse. Y la resistencia a la compresión es la capacidad que éste tiene de soportar fuerza que los comprime. En esa compresión que hay una reducción de longitud, un ensanchamiento en una sección transversal del mismo. Y la resistencia a la fatiga es aquella resistencia que soporta el material bajo cargas cíclicas o repetitivas. Imagínense un alambre que lo tenemos tendido, soportado con ambas manos y le damos fuerzas repetidas hacia arriba y hacia abajo. Llega un momento que ya no soporta tantas fuerzas cíclicas y se rompe. O bien, otro ejemplo clásico, tenemos un resorte automotriz, el cual está sometido a un número de fuerzas repetitivas de tensión o compresión y él soporta dicha fuerza hasta un umbral permitido. Y ese umbral permitido lo da la manipulación de síntesis de material, como habíamos visto en nuestro síncrono 1, cómo se determina la microestructura del material y él va a soportar más o menos cargas cíclicas. En este sentido, pues nuestra resistencia mecánica está asociada con estas tres características fundamentales: tracción, compresión y fatiga. Características fundamentales para la resistencia mecánica de los materiales. Y estas resistencias son
son realizadas por un tipo de ensayo particular. Es decir, que todas ellas obedecen a un ensayo, todas ellas obedecen a un ensayo particular, es decir, a un tipo de ensayo del material. Esto es de suma importancia para ver el nivel de resistencia del material en ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones. Bien, este tipo de ensayos somos lo que conocemos como ensayos destructivos. Vemos el comportamiento de ese material bajo estas acciones. La conocemos como las propiedades mecánicas. Y todas están sometidas bajo fuerzas externas. En nuestra primera lámina analizamos las propiedades mecánicas de los materiales. Por supuesto, que va asociada a su condición física. La condición física es longitud, diámetro, durezas, entre otros. Y que, como le había mencionado, estos tipos de ensayo o estas características las tenemos, ¿ah?, listadas. Dureza, resistencia a la deformación plástica o penetración del material. Un ejemplo, Roswell, dureza Roswell, en la escala Roswell o en la escala Vica. Son, recuerde que estas características son bajo ciertas condiciones de ensayo. Bien, ¿qué tan resistente es ese material bajo la deformación plástica o la penetración? Entonces, la dureza sería una característica. Tenacidad, capacidad de absorber energía antes de fracturarse. Lo opuesto sería
frágil, que es muy baja capacidad de absorción. Entonces la tenacidad es alta capacidad de absorción. Entonces la capacidad que tiene una buena capacidad de absorber. ¿Absorber qué? Energía, golpes, elasticidad, función de recuperar su forma original. Y eso ocurre tras eliminar las cargas. ¿Cómo conocemos cuánto es la capacidad de un material? Conociendo su módulo de Young, también conocido como módulo elástico. Esto es igual al módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad, módulo elástico. Plasticidad, la capacidad que él tiene de deformarse permanentemente sin llegar a romperse. Se va a deformar de forma permanente, pero no se rompe. Digamos que tenemos una viga simplemente apoyada y le aplicamos una fuerza y él se va a deformar, pero no se va a romper y se queda con esa deformación. Y la fragilidad, lo opuesto a la plasticidad, es decir, ellas son totalmente diferentes. ¿Sí? Sin deformación plástica, no posee deformación plástica significativa. Es decir, la observación de esa formación plástica es muy baja. Entre ellos tenemos el vidrio y la cerámica como algunos ejemplos. Entonces son muy frágiles, pero tienen una dureza alta. Materiales frágiles tienen una alta dureza. Ductibilidad, capacidad para formarse bajo tracción. Tales como maleabilidad, capacidad para deformarse, pero bajo la compresión, laminación de metales. Y el módulo de elasticidad, que era este que mencioné aquí, el módulo de Young, es la relación entre la tensión y la deformación de su zona elástica. La tensión y deformación. Es el sigma versus su deformación. Es esa relación. Vemos un diagrama, vamos a observar la deformación. El módulo de elasticidad no es más que la deformación versus
La tensión. Tensión, deformación. ¿Y cómo se comporta? Un momento viene creciendo y después llega y hay una ruptura y cae. Eso lo vamos a ver más adelante. Características de los materiales. Por lo tanto, la mayoría de los materiales se encuentran en la naturaleza combinados químicamente. Y estos materiales se conocen con el nombre de mena. Algunos de ellos serían la bauxita, austenita, pirita, cementita, también conocida como sorbita. En el caso del cobre, la plata y el oro, estos son poco reaccionantes, poco reactantes, por lo que en lo general se encuentra sin combinar en su estado natural. Y esto vemos entonces la versatilidad del cobre, la función de conductor, plata y oro. Estos materiales son altamente conductores. Altos conductores. ¿Y cuál es su secreto? Están en estado puro, de manera natural. No hay combinación, no se combina en estado natural. Así que estos materiales son nobles. Tienen, son densos, duros y un punto de fusión elevado, lo que nos permite alta conductividad. Aquí vemos algunas propiedades físicas intrínsecas
no relacionadas directamente con la fuerza externa. Densidad no es más que kilogramos dividido para volumen, es decir, masa por unidad de volumen. Punto de fusión, temperatura en la cual el material pasa de un sólido a líquido. Esto es cambio de fase, cambio de fase. Conductividad térmica, la capacidad que tiene el material de transmitir calor. Y los conocemos como son buenos conductores. Ejemplo, cobre, plata y oro. Conductividad eléctrica, capacidad de permitir flujo de corriente eléctrica, altos conductores. Fíjense, cuando nosotros transmitimos calor, estos señores tienen, se calienta, es decir, su temperatura se eleva, su temperatura se incrementa al tener un flujo térmico, tenemos, está entrando, Q es igual a calor, su temperatura se incrementa, crece. Ocurre para los que tienen buena conductividad térmica como buena conductividad eléctrica. Coeficiente de expansión térmica, cambio de sus dimensiones bajo temperatura. Es decir, que ellos pueden alargarse. Este es mi L original. La longitud aquí sería L más X. La longitud más un incremento. Entonces este incremento lo llamamos X. Todo ello sería L más X. Magnética. Tenemos los ferromagnéticos y los paramagnéticos. Buen comportamiento frente a los campos magnéticos. Y las ópticas, absorción de luz. Vidrio, fibra óptica, entre otros. Entonces, vimos anteriormente las propiedades mecánicas y estas serían sus propiedades físicas, las cuales no están relacionados con la fuerza externa. No dependen de qué, de la fuerza externa. Son propias y esto significa que es propio de los materiales, propio del material. Los ensayos de los materiales tenemos de dos tipos, destructivo y no destructivo. Entre los destructivos
Tenemos tracción, compresión, plegado, dureza, fluencia, impacto, fatiga y envejecimiento acelerado. Los ensayos destructivos significa que hay que destruir el material durante la prueba para ver hasta dónde él soporta su límite. Por eso se llaman destructivos, porque debe de realizar la destrucción del material que se está haciendo objeto de estudio para determinar cada uno de las condiciones que estamos solicitándole, bien sea tracción, dureza, fluencia, impacto, entre otros. Envejecimiento acelerado es efecto a la corrosión, efecto a las sales, al oxígeno, a elementos de orden químico. En los ensayos no destructivos, su definición general y su nombre genérico sería Non-Destructive Testing NDT, o sea, prueba no destructiva. No es más que una prueba de evaluación realizada sobre cualquier tipo de objeto o material para determinar la ausencia o presencia de defectos o discontinuidades, como en matemáticas en las funciones, y otras características que pueda tener efecto sobre la operación o utilidad de este material en el campo de aplicación. Entre ellos tenemos ellos ensayo visual, verificarlo de manera visual, ensayo radiográfico, tenemos rayos X o rayos gamma, ensayos ultrasónicos, magnéticos o ensayos con líquidos penetrantes. La condición de ellos que no dañan, ensayos no destructivos, no dañan el material o el objeto se pueden seguir utilizando, no se destruye, no lo dañan. Simplemente me va a mostrar discontinuidades o fallas en el material. Esas fallas pueden ser visibles o no visibles. Y visibles solamente con la inspección visual. Y acá abarca para las fallas no visibles. Entonces, recuerden que tenemos dos tipos de ensayo, el destructivo y el no destructivo. Aquí podemos observar en esta gráfica lo que le había mostrado, esfuerzo y deformación. Y vemos qué qué tanto se encuentra el material en una
zona elástica, esto acá se llama la zona elástica. Aquí tenemos la zona plástica o el área plástica. Y acá tenemos el punto de ruptura. Fíjense que se rompe. Aquí tenemos cuando existe la ruptura, el quiebre, el cambio. Acá tenemos una proporcionalidad de quién? El famoso módulo de elasticidad. Entonces tenemos la fluencia máxima, su Y, donde se mantiene segura la zona elástica. Una máxima, una fluencia máxima, todavía, fíjense que acá no hay ruptura, pero está dentro de una zona plástica y este es el punto de ruptura. Entonces observamos que tenemos sigma su Y, S su S, sigma su B. En el área elástica, en la plástica, en la ruptura. La ruptura. Y así vemos, observamos cómo se encuentra el comportamiento de un material bajo carga. Recuerde que los esfuerzos no es más que cargas a las que se encuentra sometida. ¿Sometido quién? El material. Y la deformación es el alargamiento o cambio en sus dimensiones. Cambios dimensionales. Bien, mis estimados, observemos acá entonces nuestra tabla de valores referenciales para ciertos materiales en función del ensayo anterior. Tenemos un valor de dureza, de mol. Fíjense, el talco tiene una dureza 1 y el diamante tiene dureza 10. Y acá tenemos las diferentes escalas de dureza. Escala de dureza. Pues tenemos la Brigney, la Roswell, B, Roswell C, y acá tenemos representado nuestra dureza según mol. Estos gráficos lo llamamos ábaco, que nos da la medición de las escalas. Fíjense que el diamante es 10 y tiene, si lo comparamos contra, le hace una dureza Brigney, más de 5000 en la escala Brigney. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro.